A mí no me gusta especialmente el fútbol, lo confieso de entrada, porque cambia un poquito todo lo que vas a ver en este vídeo. No es mi deporte, yo disfruto más del rugby, del balonmano, de juegos donde el cuerpo paga cada metro que avanza y además, en el caso del fútbol, soy del Español, así que del fútbol he aprendido sobre todo una cosa, a sufrir por un equipo que rara vez te devuelve el favor. Por eso hay algo que llevo años sin terminar de entender. Hay personas que organizan su vida entera alrededor de un resultado del que además no dependen ellos en absoluto. No son los dueños del club, no saltan al césped, no cobran ninguna prima. Son simplemente espectadores, son fans, lo pueden sentir. Y aún así lo viven, lloran, celebran, como si ese balón pues se jugara en su propia biografía. El caso más extremo que conozco es Argentina, ¿no? Un país que durante un mundial literalmente se detiene. Para alguien que no es argentino resulta casi imposible de comprender, pero es verdad que es muy interesante de vivirlo con ellos. 4 de cada 10 seres humanos, y esto es lo importante, de lo que va esto, es la cifra además, no es una metáfora ni una exageración publicitaria, son los que durante el último mundial, es decir, 2.870 millones de personas se sentaron delante de una pantalla y vieron al menos 20 minutos de fútbol. Más gente de la que reúne cualquier religión del planeta, más de la que vive bajo cualquier bandera. Y todos esos millones, mirando exactamente al mismo tiempo, oye, lo mismo. Detrás de esa imagen hay algo que casi nadie nombra, porque el ruido de alrededor lo tapa todo, las polémicas, las banderas, los himnos, los penaltis. Pero si apartas el ruido y miras lo que de verdad mueve esa maquinaria, y a eso vamos a ir hoy, descubres que el partido de fútbol es lo de menos, que los jugadores son en realidad un contenido, que los aficionados que llenan el estadio no son los clientes, son parte del decorado que se vende, y que el espectáculo más visto de la historia de la humanidad, sí, se sostiene sobre un modelo de negocio que, justo ahora en 2026, vaya, ha empezado a crujir por dentro. Hoy no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de dinero, de pantallas y de, sobre todo, quién decide qué tienen que mirar o qué van a mirar 4.000 millones de personas a la vez. Quédate porque, aunque no te guste el fútbol, vamos a examinar cómo el mayor acontecimiento global del planeta dejó de ser simplemente un deporte para convertirse en una maquinaria audiovisual y financiera que mueve cifras de país, de todo un país, y por qué el modo que lo sostiene ha empezado a resquebrajarse justo ahora. Y esto no lo comentarán mucho por ahí. Por cierto, si eres miembro ya puedes acceder al último informe escrito y editado profesionalmente titulado El orden no lo eliges tú, donde desarrollamos en profundidad la ley de prominencia que va a cambiar YouTube y las redes sociales definitivamente si no hacemos algo antes. Por eso es interesante leerse ese informe. Si aún no eres miembro, recuerda que es un modo de apoyar nuestro trabajo por muy poco y que mi equipo y yo mismo te lo vamos a agradecer de corazón. Y ahora sí, lo dicho, no te vayas. ¿Te guste el fútbol o no? Que lo de hoy también te interesa. Hay una frase de Guy Debord, el pensador francés que en 1967 escribió La sociedad del espectáculo, que parece redactada para este momento exacto. La verdad, decía Debord que el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas que están mediadas simplemente por imágenes. Léela ahora pensando en un mundial de fútbol. Porque eso es precisamente lo que ocurre cuando casi la mitad del planeta se conecta a la vez para ver a 22 personas correr detrás de una pelota. No estás viendo deporte, no. Estás participando de un ritual diseñado milímetro a milímetro para ser transmitido. Y este es un espectáculo concebido especialmente para una cámara, para las cámaras, no para la grada. Los 80.000 que llenan el estadio son atrecho de lujo. El verdadero público es invisible, está en el sofá y se cuenta por miles de millones. La final del Mundial de Qatar, entre Francia y Argentina, reunió a 1.420 millones de espectadores, la mayor audiencia jamás medida para un único acontecimiento en la historia de la televisión, más que cualquier ceremonia olímpica, cualquier Super Bowl, cualquier final de Champions. Por darte una referencia que en España tenemos muy fresca y que entenderemos todos, las 9 emisiones más vistas de todo el año 2022, es el dato que hemos accedido, fueron partidos de aquel mundial.
La 10ª fue Eurovisión. Tela. Pero hay un nombre que, como aquí tratamos cosas que están en la segunda capa de la realidad económica, es importante y fundamental para esta historia que te quiero contar hoy. Aramco. Memorízala. Más adelante lo vamos a necesitar. Se trata de la petrolera estatal de Arabia Saudí. Volveremos a ella más tarde. Porque antes, vamos a ver, la maquinaria de dinero no está en el césped. Vamos a las cifras, que es donde se ve la verdad del asunto, lo que nos interesa en este canal, ¿verdad? ¿De dónde saca la FIFA su dinero? No principalmente de las entradas ni del merchandising. Su mayor fuente individual de ingresos, seguro que te lo imaginas, son los derechos de transmisión por televisión. Para el Mundial de 2026, el que estamos ahora, la FIFA tiene presupuestados unos 3.925 millones de dólares solo en derechos audiovisuales. Y es con diferencia la partida más grande de toda su contabilidad. Pero aquí aparece el primer dato que podríamos decir que conviene definirlo bien, porque es la columna vertebral de todo. Una retransmisión deportiva en directo es lo único que la era digital todavía no ha conseguido sustituir bien. Una serie la ves cuando quieres, una película la puedes descargar, un vídeo puede estar grabado, pero un partido solo tiene valor mientras ocurre. Esa simultaneidad, el hecho de que millones de personas tengan que mirar a la vez ahora lo que está pasando y no luego, es lo que convierte el fútbol en directo en el activo más codiciado de toda la industria del entretenimiento. Es lo último que aún obliga a la gente a sentarse cuando alguien decide, y no cuando le apetece. Y en la economía de la atención, ay amigos, eso vale oro. Por eso la FIFA cerró el ciclo de Qatar entre 2019 y 2022 con un récord histórico de 7.568 millones de dólares de ingresos totales. Y por eso, para el ciclo actual, que termina con este Mundial, ha disparado su previsión hasta los 13.000 millones de dólares. Un 72% más, la mayor subida de su historia. Deberíamos de analizar esto para entender el motivo. Vamos a entender por qué. El streaming llegó tarde. Aquí es donde la historia se pone interesante de verdad. Ya veréis, a comienzos de 2026, en Estados Unidos, el consumo de televisión a través de plataformas de streaming pues rondaba ya el 47% del total, según algunas mediciones que hizo Nielsen. Casi la mitad, por primera vez en la historia, el streaming supera él solo a la televisión por cable y a la convencional sumadas. Es decir, me explico, la televisión lineal de toda la vida, la de horario fijo y el mando a distancia, ha dejado de ser mayoritaria en el país que organiza, qué casualidad, el mayor torneo del planeta. En los años 70 en Estados Unidos la industria deportiva global llevaba décadas intentando algo que parecía imposible, por lo menos allí, enganchar a los estadounidenses al fútbol. Lo intentaron con las grandes migraciones europeas, lo intentaron incluso fichando a Pelé, nada funcionó en su momento, el estadounidense seguía fiel a su béisbol, a su fútbol americano, a su baloncesto. El soccer, que es como allí lo llaman, era una rareza de inmigrantes. Y sin embargo, medio siglo después, pues oye, aquí están, ¿no? 78 de los 104 partidos de este mundial se van a disputar en suelo de Estados Unidos, incluida la final, por cierto, el 19 de julio, en New Jersey. Es decir, la conquista del fútbol, al fin, parece que se ha consumado. Pero ahí hay una paradoja. No sé si la veis vosotros. Se consuma en el peor momento posible para el modelo clásico. Porque este mundial llega justo en el punto exacto en que la televisión lineal se muere, pero el streaming todavía no ha terminado de matarla. Las plataformas no han llegado a tiempo a esta cita. YouTube, por ejemplo, donde estamos ahora, la mayor de todas esas plataformas no ofrecerá los partidos. Será, eso sí, la plataforma preferida de los fans, que es el título honorífico que tiene esto sin balón. Netflix se conforma con vender un videojuego sobre todo esto y la señal de los encuentros quedará repartida entre operadores tradicionales y los servicios de los dueños de los derechos que tienen para emitirlo, cada uno en su jardín, oye, y bien vallado. Un acontecimiento atrapado entre dos eras es lo que podríamos ver en los próximos días. Demasiado tarde para la tele clásica, demasiado pronto para el dominio total de las plataformas. Y aquí es donde vemos cómo el Mundial se ha convertido en una maquinaria audiovisual descomunal cuya verdadera materia prima no es el deporte sino la atención simultánea que, como te decía, son miles de millones de personas
Y además vemos que ese modelo cruje ahora mismo atrapado entre la televisión que muere y el streaming que aún no manda. Por lo tanto, ¿qué pasaría si te dijera que para no depender de esa única pata que tiembla, la FIFA ha hecho algo muy interesante, muy profundo? Convertir el fútbol entero en otra cosa, en un activo financiero más, comprado y vendido por el mismo capital global que mueve el petróleo, los fondos soberanos y la deuda de los estados. ¿Cómo te queda? El balón como un activo más. Fíjate en lo que ha hecho la FIFA con esos 13.000 millones, los que te contaba antes. Si los derechos de televisión, que hace un ciclo eran casi la mitad de sus ingresos, resulta que hoy apenas suponen un tercio del total. Y eso no es porque la tele valga menos, es porque ha multiplicado todo lo demás. Ha creado un mundial de clubs ampliado, ha disparado los precios de las entradas, atención, con un sistema de precio dinámico, sí, el mismo que usan las aerolíneas y los hoteles. Ha vendido paquetes de hospitality a empresas y sobre todo ha exprimido el patrocinio. Ha dejado técnicamente de ser una organización que vive de un acontecimiento que se celebra, por ejemplo, cada 4 años para convertirse en una multinacional, en una empresa diversificada de medios y eventos, como digo, una multinacional. Y para entender la escala de lo que supone, pongamos el fútbol al lado de la economía real. Por ejemplo, la Liga Española ingresó en la última temporada más de 5.400 millones de euros, un récord. Y el mercado europeo del fútbol en su conjunto alcanzó los 38.000 millones de euros. Eso es una cifra del orden de lo que factura en todo el planeta Coca-Cola, por ejemplo. El fútbol, en términos contables, es ya una de las industrias más grandes que existen en el mundo. Y por eso, toda esa maquinaria descomunal que gestiona la FIFA lo ha convertido en una entidad que en Suiza conserva un estatus jurídico, curiosamente, de organización sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, pero administrando recursos que rivalizan con los de un Estado mediano. Pasión, beneficio, poder, sí, todo eso bajo el paraguas fiscal de una ONG. El asunto es que en lo más profundo ocurre un escalón más abajo, en los clubs. El fútbol está pensado para ser un asunto de entidades locales, el equipo de tu ciudad, de tu barrio, de tu país, a un modelo de grupos que poseen varios clubs a la vez en distintos países, y en ese capital el dinero de Arabia Saudí, por ejemplo, de Emiratos o de Qatar está siendo determinante. El valor se ha integrado en el mercado del capital global como una clase de activo más, igual que un inmueble, o una acción, o un barril de crudo. Y eso ahora necesita maquillaje, la factura oculta, lavar la imagen. Ahora recuperamos a Aramco, el nombre que te pedí que apuntaras, que memorizaras. En abril de 2024 la FIFA firmó con la petrolera estatal saudí Aramco su patrocinio más lucrativo hasta la fecha. Un acuerdo global valorado, según distintas estimaciones, en más de 100 millones de dólares al año. Una pasta. Conviene saber qué es Aramco, ¿verdad? El mayor productor de petróleo del mundo, y según las bases de datos de grandes emisores, resulta que es la mayor fuente corporativa de gases de efecto invernadero del planeta. Resulta que ese contrato se firmó simplemente unos meses antes de que se confirmara oficialmente a la propia Arabia Saudí como la sede del Mundial de 2034. Casualidad. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que esa operación tenía alguna cosa oculta y lo denunciaron de inmediato, ¿no? Pero bueno, eso nos da igual. A esto se le llama sportswashing, usar el deporte para lavar la imagen de regímenes, empresas cuestionadas. Y el fútbol es, hoy, la lavadora de reputación más eficiente que existe sobre la faz de la Tierra, precisamente por esos miles de millones de espectadores que te decía al principio de este contenido. ¿Dónde vas a comprar mejor imagen que en el único escaparate que miran a la vez prácticamente todo el mundo en este planeta? Según el informe de Environment Defense Fund, este mundial, el que está ahora mismo repartido en 3 países y 16 sedes, va a generar más de 9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Eso está medido. Es la mayor huella de carbono de la historia de los mundiales. Casi el doble que en Qatar y un 92% por encima de la media de los torneos que se celebraron entre 2010 y 2022, es decir, que esto ha aumentado. El motivo, obviamente, son los vuelos. El acontecimiento que se vende como fiesta de la humanidad es también uno de los más contaminantes jamás organizados. Y no es casualidad, por tanto, que su patrocinador energético sea precisamente
una petrolera que quiere limpiar un poquito su imagen. Pero es que nada de esto es nuevo en la casa. En 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó una trama de corrupción, el llamado FIFA Gate, que imputó a decenas de altos directivos por más de 150 millones de dólares en sobornos a lo largo de los años. La gran mayoría de ellos ya no están por ningún lado. Le costó el puesto al entonces presidente Joseph Blatter. Pero bueno, hubo de todos, hasta Platini y otros salieron por ahí. Pero el cambio de personas no trajo un cambio de prácticas. La organización sigue concediendo sus sedes más codiciadas con una mirada deliberadamente apartada de, digamos, los derechos humanos y más planteada hacia otras cosas. Entonces, ¿quién está pagando esa fiesta? Llegamos a una pregunta que para mí es clave y por la que este vídeo, desde el punto de vista de lo que normalmente analizamos aquí, tiene más sentido. Y por cierto, la que casi nunca se hace. Si la FIFA ingresa 13.000 millones de dólares, si los clubes valen como grandes empresas y si el capital soberano compra equipos como quien compra abonos del tesoro, entonces, ¿quién pone el dinero que no se ve? ¿Lo ponen las ciudades? A diferencia de Qatar, donde se levantaron 7 estadios desde cero, el Mundial que está ahora mismo en juego, el de 2026, se juega en recintos que ya existían, muchos en manos de franquicias privadas muy ricas. Eso traslada el centro de gravedad económico hacia un puñado de propietarios privados y a sus patrocinadores. Y resulta que deja a las ciudades anfitrionas en una posición, ya veréis qué curioso es esto. Sus contribuyentes, nosotros, aportamos la seguridad, el transporte, los servicios públicos, sin apenas tocar los ingresos del evento. Es el modelo perfecto si lo piensas de manera fría. Los beneficios suben. La FIFA, los fondos, los propietarios, pero los costes bajan. El contribuyente, el aficionado que paga el abono cada vez más caro, la ciudad que pone la policía. La pasión la ponemos nosotros. El beneficio se lo llevan ellos. Y el poder decide, y además decide en Zúrich, todas las reglas del reparto. No sé, igual siempre le quiero dar la vuelta a todo, pero es que hay algo que es inevitable aquí. Sentir cierta pasión por tu selección o la de algún país con el que tengas relación de algún tipo. En mi caso, pues España, y tengo cierta, digamos, dinámica de acercamiento hacia Argentina, Portugal, alguna selección más. Yo también lo siento, ¿eh? La emoción del fútbol es real y esa es justamente la materia prima sobre la que se ha levantado toda esta maquinaria. Funciona porque nos emociona de verdad. Y no hay nada malo en disfrutarlo, que va. No te estoy pidiendo que apagues la televisión. Bueno, apagarla siempre va bien, pero no te pido que renuncies a celebrar un gol de tu selección. Al revés, lo que te pido es algo más difícil, más sutil, que mientras lo ves, sepas lo que estás viendo. Que detrás de cada plano cuidado, de cada repetición, de cada logo junto al banderín de córner, hay una maquinaria que ha calculado tu atención con la misma frialdad con la que se calcula un barril de petróleo, una posición en bolsa. Que tú no eres el cliente de este espectáculo, ¿eh? Eres el producto que se vende a los anunciantes del espectáculo. Además eres el alma que se le presta a quien quiere lavar la suya. Saber eso no rebaja lo que sientes, ¿eh? Pero te lo devuelve más limpio, porque te permite separar las dos cosas que llevan décadas confundidas, yo creo que a propósito. El juego, que es nuestro, y el negocio, que nunca lo fue. Disfruta del primero, pero no le regales el segundo ni un gramo de inocencia que no se haya ganado. Y dicho esto, buena suerte a tu selección, porque la mía la va a necesitar. Que las cosas como son, oye, empatar con Cabo Verde pues no ha sido un buen principio del Mundial, ¿verdad? Esperemos que nos vaya mejor en los próximos partidos. Venga, seguimos.